Llegaron unos señores, unos ricos a comprar tierras. La gente, como no sabía, pues empezó a vender esa tierra regalada y regalada hasta que finalmente ellos le propusieron a la gente que le iban a traer algo para que ellos sembraran a la gente ahí. Ah, no lo había oído. Bueno, era la semilla de la coca. Recuerdo que el dueño de eso se llamaba Álvaro Gómez. Cuando trajo la semilla, le dijo a la gente que eso traía progreso, pero también traía muerte, y así sucedió. Porque ya antes habían entrado unos grupos paramilitares aquí, donde sacaban a la gente de la casa. Mataron como 20 y pico de personas aquí. Nosotros no podíamos hacer nada por miedo. After many years, I am returning to this remote place I used to visit during my childhood. Images written in my memory of long-gone afternoons, in the dark sands of the Pacific coast, of the encounter with the intense humidity of the forest and the smell of the rain, had faded as an old photograph. I am now following forgotten stories of violence disseminated in pieces of old newspaper and fragments of images I have collected. After more than 60 years of armed conflict, just another case of war in a marginal and abandoned area could be left behind in the past with the turning of a page. I have traveled thousands of miles back to Colombia, and with the last leap to the northern coast of Chocó, I am crossing an abyss of time. Clusters of trees inundate the field of view as far as to the receding horizon. The rivers, crawling like serpents through the canopy, are the only visible force interrupting the tidal life of the rainforest. Covered by the crawling fog and the clusters of clouds, the vast extensions of jungle appear immutable to the workings of history. Looking down through the window of the plane, contemplating the serenity and the exuberant beauty, it is hard to imagine that a silent war has been escalating and crawling into the lives of thousands of people in this corner of the world.
Yaus, de 1997 ingresaron las autodefensas a la población de Jurado. Montaron un campamento en un pueblito que se llama Curiche. Entonces fue un momento de mucho pánico porque ellos hacían presencia directa en el pueblo, a pesar de que estaban todas las autoridades, ¿no? Ejercían sobre las personas presión, y ahí empezó la zozobra en Jurado. De lo que leímos. Son cuentos muy agradables, muy sabrositos. Empezamos a escuchar ya que empezaron a llegar grupos al pueblo, que de pronto por los ríos, en la parte de arriba de los ríos, estaba pues la guerrilla. Después de eso empezaron a llegar ya grupos de paramilitares a hacer pues, eran ellos los que mandaban prácticamente en el pueblo. Cada rato escuchaba uno que se desapareció una persona porque ellos se lo llevaban y ya no sabía uno más qué pasó con esa persona. A los días se daba uno cuenta que esa persona la habían matado, personas de ahí del mismo pueblo. Estando las fuerzas militares, policías y militares, estaba pasando todo eso en el pueblo, pero nos dimos cuenta que era que ellos trabajaban, lo que hacían en el pueblo lo estaban haciendo en común acuerdo con los militares. Sí, en la década de los 90 fue el recrudecimiento de la violencia en Jurado, con presencia permanente sobre todo de los paramilitares, y la gente se va acostumbrando a eso, sí, a verlos, a tenerles miedo, porque igual ellos, como tenían, digamos, el apoyo del ejército, de las Fuerzas Armadas, tenían el apoyo, entonces la gente pues los veía como uno más de ellos. Inclusive le temían más a ellos pues que las mismas fuerzas militares. Eran como una autoridad, ¿sí? dentro de la población. Nosotros hemos sido desplazados del corregimiento de Coledó, que fue la primera incursión por los paramilitares, el bloque central Bolívar, ¿sí? de la autodefensa. En el 96, 11 de mayo del 96, como a las 11 del día más o menos, 10 y media, 11 del día, hubo una masacre por los paramilitares en ese corregimiento donde yo nací. Coledó, mataron 9 personas, de los cuales casi todos eran familiares. Eso fue algo impactante, eso fue algo cruel, una cuestión jamás volverla a escuchar, no, eso es espeluznante. Ricardo, esa fue una tarde, era pleno 11 del día, no era más, 11 del día, 10 y media, 11 del día. El manto como una oscuridad, hermano, cubrió ese pueblo como si fuera, o sea, claro, un momento de tragedia. Como si fuese sido las 7 de la noche. O sea, se oscureció, el sol se opuso totalmente, es una cuestión trágica. La guerrilla me mató un hermano y ellos hicieron una reunión aquí y dijeron, yo estaba más o menos a 2 metros de un guerrillero del jefe y dijo, no, yo maté a Julano de tal, yo fui que lo maté. Y mire con qué prepotencia, y uno pues, imagínese, ¿qué puede hacer uno ante un grupo armado que diga que le mató a un hermano, a un familiar? ¿Qué hace uno? Tiene que uno tragar hueso y quedarse callado. La gente en vista de eso ya le dio miedo a que vinieran los grupos armados de la ley a matar a la gente, ¿ya me entiende? Entonces ya la gente empezó a emigrar, fue emigrando. Una parte se vino aquí a Jurado, a la cabecera municipal, otros se fueron a Panamá, otros a Vallasolano, bueno, se regaron en todo el país.
y ya esas playas se quedaron abandonadas, ¿sí? Porque ya no había seguridad y la gente por miedo abandonó sus tierras, sus siembras, sus casas, su finca, todo. Many have told me that during the brutal reign of the paramilitaries, people started to disappear, leaving no trace. Dead bodies would appear floating down this river, tainting its clear waters with fear. A geography of terror divided this area. Buenas. ¿Dónde vienen? Ahí a Solano. ¿Tienen los papeles de la lancha y de todo? No, eso va para el puesto de arriba. Eso. Allá van y lo recogen, allá van y lo recogen. The menace of war and its devastating roar still reverberates through the land through intangible forces, reconfiguring invisible limits with symbols of division and the oppression of silence and oblivion. A todo el mundo acusan, pero hay una persona que directamente debe pagar por lo que hizo, que es el presidente Pastrana. Presidente Pastrana, cuando la guerrilla atacaba a un pueblo, sacaba a la fuerza pública. Y ese pueblo quedaba a manos de la guerrilla y de los paramilitares. Eso no fue en Jurado nada más, eso fue en muchos municipios de Colombia y corregimientos. La guerrilla ya se había tomado una tercera parte de Colombia. Ese delito lo debe Pastrana, que él no cumplió con cuidar a los civiles, a los ciudadanos, sino que le daba libertad a esa gente para que hicieran de uno lo que les daba la gana. Buenas noches. Todo el Chocó fue cerrado hoy por tierra, mar y aire por el Ejército de Colombia ante la ofensiva lanzada por las FARC contra ese departamento. La guerrilla atacó la base de la Infantería de Marina en Juradó y mató a 23 infantes. This was how the attack by FARC was presented to the country on December 14th. Their standpoint was strictly military. The population was silenced and the damage suffered invisibilized. This is how history was being written in the time of the peace negotiation between the Colombian government and the oldest revolutionary group of the American continent. Hasta que medio amaneció y inmediatamente un muchacho pasó y saltó a mi casa. Porque, muchachos, la guerrilla dominó a las fuerzas militares, la infantería de marina, y los que están allá son los guerrilleros allá. Mataron todos esos soldados. Ay, Dios mío, decía la gente. Y en el preciso momento que salimos venía una comandante de la guerrilla. Ella nos gritó,
no teman, no teman, que llegó fue la paz. Y hay que váyanse al otro lado, que de pronto de allá, que va a ir un barco de la Armada allá en el mar, que de pronto de allá les pueden tirar. Váyanse al otro lado, nos insistió. Y él estaba charlando con un comandante y en medio de un poco de guerrillero y me llamó, me presentó, ya yo comencé a charlar con el señor, con el comandante. Comenzamos a hablar de política, de la situación del país y yo le hacía ver pues que cómo nosotros, la población civil, queda en medio de un conflicto del cual no tiene nada que ver. Sí, porque yo en mi época de estudiante tuve mis principios, mis ideas de izquierda. Entonces, en cierto modo, pues la guerrilla pregonaba ser un grupo de izquierda que buscaba el bienestar de la gente. Y ver uno que el grupo que se supone eran quienes luchaban pues contra la oligarquía de este país, contra el régimen nuestro, el capitalismo, procede de esa manera. Entonces, ¿qué esperanza tenía uno? Yo le dije, eso es muy triste lo que ustedes están haciendo. Que lleguen los guerrilleros, los que hablan del bienestar del pueblo, a destruir lo poquito que uno tenga. Entonces, ¿qué razón de ser tiene la lucha armada? Nosotros logramos pues meternos al baño y sentarnos en el piso y abrazados con los niños ahí agachados. Cuando escuchábamos la ráfaga así nos agachábamos y ellos temblaban, yo temblaba, mis hijos me preguntaban, papá, mamá, nos van a matar. Nosotros sin saber qué le respondíamos a ellos y estando allí llegó, ya después de haberse tomado la casa, llegó uno de ellos de la guerrilla, nos jalaban la puerta. Entonces ya nosotros yo le dije a mi esposo, abramos. Les abrimos la puerta del baño y cuando yo les dije, yo recuerdo que yo les dije, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos están haciendo esto a nosotros? Nosotros no le hemos hecho nada a nadie, ¿por qué nos están haciendo esto? Llévense lo que se vayan a llevar, pero respétenos la vida. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que nos van a matar aquí? No, salgan, salgan, nos decían. Es terrible, sí.